La práctica de la oración antes de dormir resuena con los principios que el apóstol Pablo enseñó a las primeras comunidades cristianas. En diversas cartas, como en la epístola a los Filipenses, Pablo exhortó a los creyentes a presentar sus peticiones a Dios con acción de gracias. La oración de la noche se convierte en un momento reflexivo, donde no solo se expone el corazón, sino que también se puede abrir un diálogo con el Espíritu Santo. Esta práctica ayuda a los fieles a calmar sus mentes agitadas, a agradecer por las bendiciones del día y a buscar guía divina para las inquietudes que pueden persistir. La noche, como un espacio de silencio y recogimiento, ofrece un ambiente propicio para este tipo de comunicación espiritual. El contexto histórico en el que Pablo escribió sus cartas está lleno de desafíos. Las iglesias enfrentaban persecuciones, luchas internas y la necesidad de mantenerse firmes en la fe. A través de la oración, Pablo entendía que los creyentes encontraban fuerza y consuelo. Así, al orar antes de dormir, entonces se puede recordar el poder de la comunidad de fe y la importancia de apoyarse en la sabiduría divina. Al repasar las enseñanzas de Pablo, se observa que la oración no solo es un acto de devoción individual, sino un elemento vital que une a los creyentes en la búsqueda de la paz y la estabilidad emocional, claves para enfrentar sus realidades cotidianas. En la epístola a los Efesios, Pablo menciona la importancia de orar en todo momento. Este llamado se amplía al contexto de la noche, cuando el silencio y la calma pueden facilitar una conexión más profunda con lo sagrado. La oración nocturna no solo es un momento de petición, sino también de reflexión. Los fieles pueden repasar lo aprendido durante el día, enfrentando sus luchas y reconociendo sus triunfos. Es un tiempo para analizar el estado del alma, permitir que el Espíritu Santo hable y escuche las respuestas a las inquietudes que se llevaron a la cama. Este diálogo interno transforma la experiencia de dormir en un acto de confianza en la providencia divina. La importancia de la oración antes de dormir también radica en su capacidad para establecer una mentalidad de gratitud. Pablo enseñó que la gratitud es esencial en la vida cristiana, y esta puede ser el enfoque central de la oración nocturna. Al dar gracias por los momentos del día, los creyentes encuentran un propósito en sus experiencias, ya sean dolorosas o placenteras. Esta práctica no solo suaviza las ansiedades, sino que también prepara el espíritu para el descanso, confiando en que Dios está en control, como Pablo enfatizó en su enseñanza sobre la paz que supera todo entendimiento. Este enfoque de gratitud puede convertirse en un refugio seguro en los momentos de incertidumbre. Finalmente, el acto de pedir al Espíritu Santo que responda en la quietud de la noche vale la pena cada esfuerzo realizado. Las cartas de Pablo están impregnadas de la búsqueda de la guía del Espíritu, y la oración nocturna se convierte en un momento singular para recibir inspiración y claridad. Es un tiempo donde la lógica humana puede ser silenciosa y donde las respuestas pueden manifestarse en formas inesperadas. Así, Pablo invita a todos a reconocer el poder de la oración, sobre todo cuando el día llega a su fin, reafirmando que la fe en Dios se nutre en estos momentos íntimos, transformando el descanso en una oportunidad para renovar no solo el cuerpo, sino también el espíritu. El apóstol Pablo, en sus cartas, nos ofrece una profunda guía sobre cómo preparar nuestro corazón y mente para escuchar la voz del Espíritu Santo. En la epístola a los Romanos, Pablo establece que es esencial presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Romanos 12, 1. Este acto de entrega total implica despojarnos de nuestro egocentrismo y abrirnos al propuesto divino.
La preparación comienza, por tanto, con un reconocimiento de nuestra propia debilidad y necesidad de dirección divina, creando así un espacio propicio para recibir la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas. En medio de la frenética vida moderna, se nos invita a encontrar momentos de quietud y contemplación. Paulo enfatiza la importancia de la oración, no solo como un ritual, sino como un diálogo cercano con Dios. En la primera epístola a los tesalonicenses, él nos exhorta a orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17, lo que sugiere que la comunicación constante con el Espíritu es clave para sintonizarnos con su voz. Cuando tomamos tiempo para desconectarnos de las distracciones diarias y centrarnos en este diálogo, nuestro corazón se afina para percibir la suave murmuración del Espíritu Santo. Este acto de buscar el silencio y la presencia de Dios se convierte en una práctica esencial para quienes desean ser guiados por su sabiduría. Además, el apóstol Paulo nos invita a meditar en las Escrituras como una forma de preparar nuestras mentes para escuchar al Espíritu Santo. En la carta a los Filipenses, él instruye a los creyentes a pensar en todo lo que es verdadero, honesto y justo. Filipenses 4:8. Este tipo de reflexión no solo alimenta nuestro entendimiento, sino que también nos alinea con los valores del reino de Dios. Al sumergirnos en la palabra, nos empapamos de las verdades que transforman y renovamos nuestras mentes, permitiendo que el Espíritu Santo hable directamente a nuestras vidas a través de estos textos. El entorno espiritual y emocional en el que nos encontramos también juega un papel crucial. Paulo, en su carta a los Efesios, nos recuerda que somos miembros del cuerpo de Cristo, llamados a vivir en unidad y amor. Efesios 4:3. Esta comunidad de fe es un espacio donde el Espíritu se mueve y actúa. Al interactuar con otros creyentes y compartir nuestras luchas y alegrías, podemos abrirnos más a la influencia del Espíritu Santo. La vulnerabilidad y la honestidad dentro de la comunidad no solo fomentan la intimidad, sino que también crean un ambiente fértil para que el Espíritu hable a través de consejos, oraciones y el amor mutuo que se manifiesta entre los hermanos en Cristo. Finalmente, la actitud de gratitud también es fundamental para escuchar al Espíritu Santo. Paulo, en su carta a los Colosenses, exhorta a dar gracias en todo, Colosenses 3:17. Este espíritu de agradecimiento transforma nuestras perspectivas y nos ayuda a estar más receptivos a la voz del Espíritu. Cuando cultivamos una mentalidad agradecida, nos enfocamos en lo que Dios ha hecho y en las bendiciones presentes en nuestras vidas, lo que nos facilita discernir su guía. La gratitud se convierte en un puente que nos conecta más profundamente con el Espíritu, invitando a su participación activa en cada aspecto de nuestra existencia, guiándonos hacia caminos de paz y propósito en medio de un mundo a menudo caótico. Antes de continuar este recorrido sobre cómo fortalecer nuestra conexión con el Espíritu Santo, quiero invitarte a unirte a esta comunidad. Al inscribirte en nuestro canal, te sumerges en un espacio donde la fe cobra vida a través de enseñanzas valiosas y momentos de reflexión. Cada video es una oportunidad de descubrimiento y crecimiento espiritual, y juntos podremos explorar cómo escuchar esa voz divina que siempre está dispuesta a guiarnos. No te lo pierdas. En medio de las preocupaciones y ansiedades cotidianas, el apóstol Paulo enseñó que es fundamental llevar nuestras inquietudes a Dios, confiando en su poder y amor. En su carta a los Filipenses, Paulo escribió: «No se inquieten por nada, sino que en toda ocasión, con oraciones y súplicas, presenten sus peticiones a Dios». Filipenses 4:6. Este consejo es particularmente valioso antes de dormir, un momento en que las preocupaciones pueden abrumar nuestras mentes. Los pasos prácticos que se pueden adoptar para susurrar nuestras inquietudes a Dios
pueden transformar la manera en que enfrentamos cada noche, permitiéndonos encontrar paz y descanso en su presencia. Comenzar un diálogo sincero con Deus implica la apertura de nuestro corazón. Esto se puede hacer cerrando los ojos y tomando unos momentos para respirar profundamente, creando un espacio de calma antes de expresar nuestros pensamientos. Paulo nos recuerda que Deus conoce nuestras necesidades antes de que las verbalicemos. Por lo tanto, es aconsejable, al susurrar nuestras preocupaciones, hacerlo con confianza, como si estuviéramos conversando con un amigo íntimo. Esta conexión personal hace que nuestras peticiones sean más auténticas y se convierten en un acto de entrega y fe. Además, Paulo enfatiza la importancia de dar gracias en medio de nuestras súplicas. Al finalizar nuestras peticiones, es conveniente tomar un momento para agradecer por las bendiciones ya recibidas. Esto no solo cambia nuestra perspectiva, sino que, como enseñó Paulo en 1 Tesalonicenses 5:18, nos invita a dar gracias en todas las circunstancias. Reconocer lo positivo en nuestras vidas puede permitir que los temores se disipen, dándonos un sentido renovado de propósito y esperanza. De este modo, nuestras preocupaciones encuentran espacio para ser abrazadas por la gratitud, lo que a su vez fomenta un sentimiento de paz. En el proceso de oración, Paulo también nos anima a ser específicos en nuestras peticiones. Expresar claramente lo que nos preocupa nos ayuda a entender mejor la raíz de nuestras ansiedades. Al escribir o reflexionar sobre nuestras inquietudes, se transforma en un ejercicio de autoexploración que puede revelar verdades que antes estaban ocultas. Además, este enfoque permite que nuestra comunicación con Deus sea más clara y directa, siguiendo el ejemplo de Paulo, quien sabía que ser específico en el Evangelio y en sus cartas dibujaba un camino más genuino hacia la comprensión y la fe. Finalmente, después de susurrar nuestras preocupaciones, es esencial escuchar la respuesta de Deus. Este paso es a menudo pasado por alto, pero Paulo nos muestra que la comunión es un diálogo. Es en la quietud, en esos silencios después de orar, donde podemos percibir la suave guía del Espíritu Santo. Ser intencional en buscar su voz puede implicar leer la Escritura, meditar o simplemente estar en silencio durante unos minutos. La experiencia de Paulo invita a que, al cerrar los ojos y dejar nuestras cargas, confiemos en que Deus no solo escucha, sino que también responde de maneras que quizás no esperamos. La libertad comienza al dar este primer paso, liberando así el peso del mundo, en busca de descansar en su paz. El apóstol Paulo, a lo largo de sus epístolas, enfatiza la importancia de la fe como un medio de conexión profunda con Dios. En su carta a los Hebreos, se menciona que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esta definición resalta cómo la fe permite que los creyentes se comuniquen con lo divino, incluso en momentos de incertidumbre. La fe no es meramente un conjunto de creencias, sino una relación dinámica que invita a cada individuo a escuchar y discernir la voz del Espíritu Santo en lo más profundo de su ser. En el contexto de la primera carta a los Corintios, Paulo aborda los desafíos y divisiones que enfrentaba la iglesia en Corinto, una comunidad marcada por conflictos y discrepancias doctrinales. En medio de estas dificultades, el apóstol insta a los creyentes a mantenerse firmes en su fe y a buscar la unidad a través del amor y del entendimiento mutuo. Aquí, la escucha espiritual se convierte en una herramienta esencial para superar las discordias. Al escuchar al Espíritu Santo, cada miembro de la Iglesia puede encontrar guía y dirección, lo que fomenta la paz y la armonía.
La conexión entre la fe y la escucha espiritual también se refleja en la carta a los Romanos, donde Pablo aboga por una vida de entrega y confianza en Dios. Al describir la importancia de la oración y de estar atentos a la dirección del Espíritu, el apóstol invita a los creyentes a abrir sus corazones para recibir revelación divina. Esta revelación no solo fortalece la fe personal, sino que también nutre el crecimiento comunitario, ayudando a los individuos a reconocer y valorar la diversidad de los dones espirituales que cada uno aporta. Además, la práctica de la escucha espiritual requiere un ambiente de silencio y reflexión. Pablo, en su carta a los Filipenses, exhorta a los creyentes a vivir en oración y contemplación. Esta invitación a la meditación y a la búsqueda de la voz de Dios en momentos de quietud es fundamental para la autenticidad de la fe. En un mundo lleno de ruido y distracciones, encontrar ese espacio sagrado permite una conexión genuina con el Espíritu, fortaleciéndose así la relación entre el creyente y lo divino. Finalmente, el apóstol Pablo exhorta a todos los cristianos a que estén dispuestos a recibir el entendimiento que el Espíritu Santo ofrece, trabajando en sintonía con ellos para guiar sus vidas y decisiones. La escucha espiritual, en este sentido, se traduce en un acto de entrega y disposición para recibir lo que Dios tiene preparado, ya sea en momentos de gozo o de dificultad. Este compromiso de fe no solo transformar vidas individuales, sino que también fomenta una comunidad de creyentes que se apoyan unos a otros en el viaje espiritual, cultivando un ambiente donde la verdad divina se manifiesta y se honra. La profunda conexión entre el ser humano y lo divino es un tema recurrente en muchas de las cartas del apóstol Pablo, particularmente evidente en cómo abordó la necesidad de una fe activa en las comunidades que visitó. Los relatos en las epístolas revelan que Pablo alentaba a los creyentes a buscar respuestas de Dios por medio de oraciones fervientes y una vida de fe. La experiencia de muchos individuos contemporáneos resuena con estas directrices paulinas, ya que personas de diversos orígenes y situaciones se identifican con la idea de haber recibido respuestas divinas en momentos de desesperación o búsqueda. Estos testimonios se convierten en vidas vivas que dan testimonio de la eficacia de la comunicación con Dios, tal como Pablo exhortó a confiar en la providencia y la guía del Espíritu Santo. Un ejemplo conmovedor es el testimonio de una mujer que al enfrentar una etapa dolorosa y desafiante en su vida decidió seguir las enseñanzas de Pablo. Mientras se preparaba para dormir, comenzó a susurrar sus preocupaciones y oraciones de forma directa y sincera al Señor. Este momento de calma y reflexión nocturna rápidamente se transformó en una experiencia reveladora. Ella describe una sensación profunda de paz que la envolvió. Este intercambio significativo la llevó a descubrir soluciones concretas en su vida en los días siguientes. Este tipo de experiencia de sanación y respuesta no es aislado, sino que refleja la práctica que Pablo promovía entre los cristianos primitivos, subrayando que Dios se manifiesta en las pequeñas y grandes realidades de la vida. Otro testimonio poderoso surge de un hombre que luchaba contra la ansiedad y la falta de propósito. Inspirado por el mensaje de Pablo sobre la importancia de la comunión con el Espíritu Santo, comenzó a practicar la reflexión y la oración nocturna. En su búsqueda, no solo encontró respuestas dentro de sí mismo, sino que también percibió cambios en su entorno. Atribuye esas transformaciones al diálogo constante que empezó a mantener con Dios, tal como Pablo animaba a los cristianos a cultivar una relación íntima con el Creador. Este relato resalta la relevancia actual del mensaje paulino, donde los fieles son llamados a participar activamente en la conversación con Dios. La experiencia de una pareja
que atravesaba dificultades matrimoniales, ilustra aún más cómo las enseñanzas de Pablo pueden impactar profundamente la vida diaria. Tras leer las epístolas y comprender la importancia de mantener la comunicación con Dios, decidieron establecer un momento nocturno para orar juntos. Durante esas oraciones no solo expresaban sus preocupaciones, sino que también susurraban los deseos de sus corazones. Con el tiempo, comenzaron a ver cambios positivos en su relación, sintiendo la presencia del Espíritu Santo, guiándolos y restaurando su unión. Esta transformación de conflictos en armonía es una aplicación práctica del mensaje de Pablo. La oración en común y un corazón vuelto hacia Dios pueden mover montañas. Al considerar estos testimonios de fe y transformación, es evidente la potencia de las enseñanzas del apóstol Pablo, quien instó a los cristianos a buscar respuestas de Dios de manera activa y comprometida. A través de estos relatos contemporáneos, podemos concluir que las experiencias de respuesta divina no son meras coincidencias, sino fruto de la acción del Espíritu Santo en respuesta a un corazón sincero y dispuesto. Así como Pablo explicó la importancia de la fe y la oración en las comunidades, estas vivencias modernas resuenan con el llamado a una vida más íntima y consciente con Dios, moldeando la vida de los creyentes de ayer y de hoy. El apóstol Pablo, en sus cartas, también destaca la importancia de escuchar la voz del Espíritu Santo en medio de los desafíos de la vida. Él entendía que el Espíritu Santo no solo asistía a los creyentes en su caminar espiritual, sino que también se comunicaba con ellos de múltiples maneras. En sus epístolas, como en la carta a los Romanos, Pablo afirma que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, lo que implica una forma profunda e íntima de comunicación entre el creyente y Dios. Esta comprensión es vital para discernir cuándo el Espíritu Santo nos está guiando o consolando. Una de las formas más claras en que el Espíritu Santo puede manifestarse es a través de la palabra de Dios. Pablo alentaba a los creyentes a fortalecerse mediante las Escrituras. Enseñaba que, al estudiar y meditar en los mensajes sagrados, los fieles podían oír la voz de Dios con mayor claridad. La carta a los Efesios, por ejemplo, enfatiza la importancia de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Esta espada no solo nos defiende de los ataques espirituales, sino que también nos guía y nos da entendimiento en tiempos de incertidumbre. La oración también se convierte en un canal poderoso para oír al Espíritu Santo. Pablo exhortaba a los creyentes a orar en todo tiempo, con súplicas y acción de gracias. En este contexto, la oración se transforma en un diálogo donde el corazón del creyente se sincroniza con la voz divina. La oración no es solo pedir, es un espacio de silencio y escucha donde el Espíritu Santo puede traer claridad y dirección. En sus cartas, Pablo revela que la oración es un medio mediante el cual somos transformados y capacitados para vivir conforme a la voluntad de Dios. Otro aspecto fundamental es la convivencia fraternal en la comunidad de fe. Pablo reconocía que el Espíritu Santo se manifestaba a través de los dones espirituales otorgados a los miembros de la Iglesia. Cada uno tiene una función y un papel en la edificación del cuerpo de Cristo. Y así el Espíritu habla y actúa por medio de los demás. En su epístola a los Corintios, Pablo destaca la pluralidad de los dones y cómo son fundamentales para la salud espiritual de la Iglesia. Esta interacción puede darse mediante palabras de ánimo, consejos sabios y exhortaciones, todas como manifestaciones de la voz del Espíritu Santo entre los creyentes. Finalmente, una forma muchas veces subestimada, pero igualmente importante, es la guía interior que el Espíritu Santo proporciona. Pablo mencionaba frecuentemente la necesidad de discernimiento y sensibilidad espiritual.
El Espíritu puede traer convicciones internas que nos orientan en decisiones cotidianas, reafirmando que la fe no se limita a acciones externas, sino que también se expresa en procesos internos. El apóstol exhortó a los creyentes a no conformarse a este mundo, sino a ser transformados por la renovación del entendimiento. Así, en medio de las incertidumbres de la vida, el Espíritu Santo sigue hablando, guiando a los fieles con sabiduría divina que trasciende toda comprensión humana. La meditación y el silencio durante la noche han sido temas recurrentes en los escritos y enseñanzas espirituales a lo largo de la historia, y el apóstol Pablo no es la excepción. En su carta a los Filipenses, Pablo exhorta sobre la importancia de orar en todo momento, enfatizando que debemos llevar nuestras preocupaciones a Dios y, como resultado, experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Este concepto de meditación nocturna no es solo un acto de entrega a Dios, sino también un momento propicio para reflexionar sobre el día que ha pasado, buscar dirección divina y permitir que el Espíritu Santo hable a nuestros corazones. Cuando cae la noche y el mundo exterior se aquieta, Pablo nos invita a entrar en un espacio de introspección y comunión con Dios. Históricamente, la iglesia del primer siglo enfrentaba numerosos desafíos, desde persecuciones hasta problemas internos de unidad y fe. Pablo, consciente de ese contexto, enfatizaba la necesidad de estabilidad emocional y espiritual como base para un ministerio eficaz. La meditación nocturna, por tanto, podía verse como una práctica esencial para los cristianos de la época, permitiéndoles reflexionar sobre las Escrituras y sobre la obra del Espíritu Santo en sus vidas. Esta pausa al final del día es una invitación a conectarse con la fuente de fortaleza y ánimo, especialmente en tiempos de adversidad, como era habitual para los seguidores de Cristo en ese periodo. Hoy en día, esta práctica sigue siendo relevante, ya que la cultura moderna ha promovido un ritmo de vida frenético y lleno de distracciones. El apóstol Pablo enseñó que la renovación de la mente es crucial para vivir una vida cristiana significativa, como señala en su carta a los romanos. El silencio y la calma de la noche ofrecen el espacio ideal para examinar no solo las afirmaciones y enseñanzas de la fe, sino también nuestra propia vida, permitiendo que el Espíritu Santo ilumine aquellas áreas que necesitan sanación o transformación. Al aprovechar este tiempo, no solo escuchamos, sino que también nos preparamos para las orientaciones que Dios desea darnos. Más que un simple acto de desconexión del mundo exterior, la meditación nocturna nos lleva a una comunión más profunda con Dios, proporcionando un espacio de oración y escucha activa. Pablo exhortó a los creyentes a orar sin cesar, y ese llamado refleja la urgencia de buscar la presencia de Dios en todas las circunstancias. En medio de la oscuridad y el silencio, la palabra de Dios puede emerger con poder, trayendo claridad sobre decisiones importantes y presentando un camino por seguir. Esto no solo nutre el alma, sino que también ofrece consuelo y esperanza, especialmente para quienes luchan con ansiedad o miedo. A medida que las personas se comprometan a incorporar estos momentos de meditación y quietud en su rutina nocturna, podrán experimentar la paz prometida por Pablo, un estado de serenidad que fortalece la fe y cimenta la vida espiritual. Esta práctica se convierte en un pilar poderoso en tiempos de incertidumbre, donde la voz de la bondad divina se vuelve más sutil, pero más clara. A través del silencio nocturno, muchos pueden escuchar las respuestas que el Espíritu Santo tiene para las cuestiones más profundas del alma, revelando así una relación más íntima con el Creador. La clave está en mantener el corazón y la mente abiertos, atentos a los susurros divinos que pueden cambiar no solo la comprensión de una noche, sino toda una vida. El apóstol Pablo
En sus cartas, también enfatizaba la importancia de mantener una relación íntima con el Espíritu Santo. Al hablar sobre cómo interpretar las respuestas que recibimos de Él, Pablo nos invita a estar atentos a las sutilezas que pueden manifestarse en nuestra vida diaria. No solo abordó este tema en su epístola a los Gálatas, cuando explicó que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, Gálatas 5:22, sino que también nos recordó que estas características divinas pueden manifestarse como señales de guía y confirmación de que estamos alineados con la voluntad de Dios. Interpretar las respuestas del Espíritu Santo también se relaciona con el contexto histórico en que Pablo escribió. Él dirigía sus cartas a comunidades que enfrentaban persecuciones, herejías y divisiones. Frente a tales dificultades, siempre resaltaba la necesidad de discernimiento y comprensión, alentando a los creyentes a buscar la paz que proviene de Cristo. Esa paz muchas veces se traduce en sentimientos de claridad y consuelo en medio de la incertidumbre. La habilidad de discernir si una respuesta proviene del Espíritu puede considerarse un desarrollo espiritual que va de la mano con el crecimiento en la fe durante la adversidad. Además, Pablo nos enseña que la respuesta del Espíritu Santo puede manifestarse a través de la palabra de Dios. Exhorta a los creyentes a dedicarse a las Escrituras como forma de sintonizar más claramente con la voz divina. No se trata solo de leer, sino de meditar y permitir que las enseñanzas bíblicas resuenen profundamente en nosotros. Cuando meditamos en la palabra, fortalecemos nuestra capacidad de distinguir entre nuestras emociones y las instrucciones del Espíritu. Así, la lectura bíblica se convierte en un pilar fundamental para una vida de fe activa y sensible. Otro aspecto central en los escritos de Pablo es la práctica constante de la oración. La oración es un canal poderoso a través del cual nos conectamos con Dios y nos volvemos más receptivos a las respuestas del Espíritu Santo. En su primera carta a los tesalonicenses, Pablo exhorta a orar sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17, recordando que en la perseverancia de la oración encontramos confianza y claridad para tomar decisiones. Al comprometernos con un diálogo continuo con Dios, la comprensión de sus respuestas se vuelve más nítida y nuestros corazones más dispuestos a lo que Él nos quiere revelar. Por último, Pablo siempre subrayó la importancia de la comunión con otros hermanos en la fe. La Iglesia de Cristo es una comunidad donde los dones del Espíritu se manifiestan de distintas formas. Así, al buscar interpretar las respuestas que recibimos del Espíritu Santo, no lo hacemos de forma aislada, sino acompañados por otros creyentes. Este apoyo mutuo ofrece oportunidades para que la sabiduría colectiva ayude a esclarecer lo que a veces resulta confuso. En la interdependencia de la comunidad cristiana, Pablo nos enseña que la voz del Espíritu se percibe más intensamente cuando vivimos en armonía y conexión con los demás. El apóstol Pablo, en sus cartas, comparte la profunda paz que proviene de la confianza en la guía divina, especialmente cuando se trata de momentos de vulnerabilidad, como el ir a dormir. En su enseñanza a los filipenses, Pablo subraya la importancia de presentar nuestras preocupaciones a Dios, prometiendo que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros corazones y mentes en Cristo Jesús. Este pasaje revela que, incluso en la soledad de la noche, uno puede experimentar una tranquilidad que trasciende las circunstancias externas, encontrando refugio en la fe y la oración. El contexto histórico en el que Pablo escribió estas cartas es fundamental para entender la magnitud de su mensaje.
Las comunidades cristianas de aquel tiempo enfrentaban persecuciones, dudas y un sinfín de desafíos. Esto añade peso a las exhortaciones de Paulo, que no solo eran palabras de consuelo, sino que también eran estrategias prácticas para lidiar con la ansiedad y el desasosiego. Cuando él enseña sobre la entrega de las preocupaciones a Dios, está ofreciendo un principio que no solo es relevante para su audiencia original, sino que resuena profundamente en la vida moderna, donde las preocupaciones a menudo nos asedian, especialmente al caer la noche. Cada vez que las personas se encuentran frente al espejo antes de dormir, es el momento perfecto para reflexionar sobre la dirección divina en sus vidas. Paulo alienta a meditar sobre lo que es verdadero, noble, justo y puro, dándonos las herramientas para reorientar nuestros pensamientos y desapegarnos de las inquietudes diarias. Este acto de renovación mental puede ser transformador. A medida que uno entrega sus temores y ansiedades a Dios, se abre a un espacio donde la paz comienza a reinar, incluso en los rincones más oscuros del corazón. La relación entre la confianza en Dios y la paz que se experimenta es un tema recurrente en los escritos de Paulo. En su epístola a los Romanos se habla de la justificación por la fe, que trae consigo paz con Dios. Esta paz es fundamental para un descanso reparador, ya que se trata de la certeza de que, sin importar las circunstancias, hay una promesa de cuidado y dirección divina. La tranquilidad que se encuentra al confiar en la guía de Dios es un antídoto poderoso contra las ansiedades que pueden venir al cierre de un día, reflejando la relación íntima que uno puede cultivar con el Creador a través de la oración. Así, al aproximarse a la noche y al acto de dormir, la invitación de Paulo es clara: susurrar a Dios, confiar en su guía y permitir que el Espíritu Santo llene el alma de paz. Este proceso no solo es un ritual nocturno, sino una práctica espiritual que enriquece la vida diaria y fortalece la fe. Las enseñanzas de Paulo, que se remiten a la aceptación de la paz divina como un regalo, invitan a los creyentes a buscar esa conexión antes de cerrarse al mundo por la noche, estableciendo un fundamento sólido para enfrentar el nuevo día con renovada esperanza y vigor. Hoy hemos explorado la importancia de susurrar nuestras inquietudes y oraciones al Espíritu Santo antes de dormir, y cómo estas conversaciones pueden llevar a respuestas profundas y transformadoras en nuestras vidas. Recuerda que la clave está en cultivar esa conexión íntima con Dios, permitiendo que su voz ilumine tu camino. Te invito a reflexionar sobre lo que has aprendido y cómo puedes aplicarlo en tu día a día. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, suscribirte para recibir más contenido relacionado y dejar tus comentarios compartiendo tus pensamientos o preguntas. Nos encantaría saber de ti. Hasta la próxima. Que la paz y la guía del Espíritu Santo te acompañen siempre.